un trabajo que se realiza en la Sociedad Argentina de Diabetes, en donde se toman muchos centros donde se realiza, digamos, seguimiento en lo que se refiere a diabetes en general y sobre todo a diabetes gestacional. Y se hizo un estudio en donde se saca la prevalencia en Argentina de diabetes gestacional, que es del 10%, y a ese grupo, digamos, de pacientes a las que se le realizó diabetes gestacional, al 22% de las pacientes se les realizó el diagnóstico por glucosa en ayunas. Eso quiere decir que no es poco la cantidad de mujeres que van a recibir el diagnóstico sin necesidad de prueba de tolerancia a la glucosa. Y lo interesante de este trabajo, que a nosotros nos sirve como para poder extrapolarlo y poder compararlo con los datos que nosotros tenemos, es que las mujeres que tienen glucemias en ayunas lo suficientemente elevadas como para no requerir una prueba de tolerancia, tienen factores de riesgo de peso, de importancia, como son el BMI y la edad materna, ¿sí? Entonces, ¿qué serían las recomendaciones en una paciente que estoy conversando sobre diabetes gestacional? ¿Qué voy a abordar? ¿Qué voy a hacer? Entonces, acabamos de hacer el diagnóstico por prueba de tolerancia. Tengo que manejarme con factores de riesgo, porque indudablemente tengo que hacer educación y tengo que hacer intervención, tengo que trabajar en forma ágil y tengo también que tener a disposición, por eso yo les decía que el consultorio nuestro funciona a demanda, lo cual hace que tenga, digamos, un trabajo sumamente intensivo, porque nosotros no podemos trabajar con turno cuando yo les acabo de comentar que si hay que repetir una glucosa que está por encima de 100 hay que hacerlo antes de los 7 días, y si la segunda glucosa me da por debajo de 100, tengo que hacer una prueba de tolerancia y anticiparlo. Si los factores de riesgo son elevados, yo no puedo dar un turno a los 2 meses. O sea, está dentro del grupo de pacientes que nosotros priorizamos como para poder acotar los tiempos y que no se nos vaya, digamos, por encima de la semana 30. Entonces nosotros tenemos que intervenir rápidamente y hacer educación rápidamente. Vamos a tener recomendaciones de tipo alimentarias, vamos a hacer registro alimentario, vamos a hacer control de peso, vamos a hacer sugerencias de actividad física, vamos a hacer monitoreo glucémico y eventualmente vamos a estar indicando insulinoterapia. Y habitualmente nosotros ya estamos evaluando ya en la primera consulta la posibilidad de requerir insulina teniendo en cuenta los distintos factores de riesgo. Para esto nosotros tenemos un equipo, la mayoría de los centros que trabaja en diabetes y embarazo tienen que tener un equipo. Tienen que tener un equipo de diabetólogos, un equipo con nutricionista, con enfermera que esté, digamos, entrenada, porque muchas veces las consultas van a ser muy seguidas. Fíjense que les voy a hablar de la parte alimentaria diciéndoles que nosotros lo mínimo que vamos a indicar son 175 gramos de hidrato de carbono por día, con un 71 gramos de proteínas por día y con 28 gramos de fibras para que se retrase la absorción de los hidratos de carbono. Es imposible hacer un plan de alimentación que no tenga hidratos de carbono. Y nosotros además vamos a estar dando un plan de alimentación que permita que el feto tenga un crecimiento adecuado y que existan si es que se necesitan las colaciones. Y ya les voy a hablar de la ganancia de peso y del control de peso. En cuanto a la ganancia de peso, ustedes van a ver que nosotros tenemos en cuenta que un porcentaje elevado, si yo sumara sobrepeso y obesidad en las pacientes que concurren a vernos, más o menos estamos en un 60%. Eso quiere decir que el grupo de pacientes que nos viene a ver está por encima de un BMI de 30. Entonces la ganancia de peso recomendada para todo el embarazo va a ser de 7 kilos. Eso quiere decir que si nosotros comenzamos a ver a las pacientes después de la semana 15, después de la semana 20, lo que estaríamos esperando es que no superen los 700 gramos por semana. O sea que fíjense que nosotros hacemos un control exhaustivo de seguimiento. Esto que les presento
fue presentado el año pasado y me parece súper interesante que estuvimos conversándolo cuando hablamos de insulinoterapia y distintas maneras de monitorizar. Acá yo les presento el monitoreo continuo, y el monitoreo continuo en qué está pudiendo ayudar en las mujeres embarazadas. Porque nosotros en este momento contamos, así en forma general, con el monitoreo capilar, o sea, con las famosas tiritas que nosotros tenemos con el aparato, que nosotros le indicamos de acuerdo a los horarios, que ahora les voy a hablar cuáles serían los horarios probables para poder hacer los controles. Pero desde el advenimiento del monitoreo continuo, que yo ya les había comentado en el anterior encuentro, se ha visto que tiene muchas utilidades. Por ejemplo, este fue un trabajo que se presenta el año pasado, el estudio se llama Concept, y este estudio que está presentado acá es ¿qué rédito tiene el monitoreo continuo en la mujer embarazada y para qué nos sirve? Y es interesante porque fíjense esto que es un gráfico en donde nos va a mostrar las diferencias en los niveles de glucosa expresados en milimoles en función del tiempo. Aquellas mujeres que tuvieron recién nacidos macrosómicos presentan niveles de glucosa más elevados entre las 14 y las 16 horas. O sea, durante 14 o 16 horas del día, que serían las horas en las que la mujer está despierta y come. Están especialmente asociados estos incrementos de la glucosa a las comidas y a los tipos de snacks. Eso quiere decir que el tipo de hidrato de carbono indudablemente influye, e influye posteriormente en los recién nacidos macrosómicos, que si uno mirara después los riesgos que eso trae, son altísimos. O sea, es interesante no solamente el valor calórico total de la dieta, sino la manera en que la distribuimos, la manera en que la mujer lo ingiere y los horarios, ¿sí? Y vemos las excursiones, cómo se va para arriba. Monitoreo, como yo les mencionaba, que nosotros tenemos a mano, es el famoso monitoreo con las tiritas, que es con el aparato. El monitoreo óptimo se va a adecuar de acuerdo a cada paciente, porque no es lo mismo comenzar con una embarazada que tiene una glucosa en ayuna de 140, o una embarazada que de pronto tiene su primer punto post prueba de tolerancia que está en 220, que indudablemente está elevado, y que tiene un BMI por encima de 30, que eso me va a estar diciendo que probablemente voy a tener excursiones de glucosa tanto en ayuna como posabsortivas, y que es altamente probable que necesite insulina. O sea que es probable que en esa mujer yo vaya a necesitar hasta 6 controles por día. Entonces, como yo les refería, el monitoreo óptimo es aquel que se vaya a adecuar a cada paciente, a los factores de riesgo, y a la primera semana en que nosotros vamos a hacer como un tamizaje de esa situación y ver cómo son sus primeros controles. En promedio, si nosotros hacemos una estadística por la cantidad de tiras que nosotros pedimos, porque nosotros pertenecemos a Prodiaba, y en promedio nosotros estamos pidiendo entre 3 a 4 tiras por paciente. El mínimo podrían ser 3 veces por semana, en donde nosotros vamos a tomar y elegir si van a ser glucosas en ayunas o postprandiales, y el mínimo lo vamos a estar haciendo en pacientes que tienen menos factores de riesgo y donde vemos que sus valores en la primera semana, que sería la primera semana de diagnóstico, se mantienen dentro de parámetros normales. O sea, fíjense que esto es muy dinámico y que nosotros lo vamos trabajando semana a semana, y que la cita de cada paciente puede variar a 3 días, a la semana o a los 15 días, de acuerdo a cómo la mujer, digamos, pueda hacer su plan de alimentación, cómo vengan los resultados de monitoreo y cómo venga el registro alimentario. ¿Cuáles son los objetivos de los controles? Esto es algo sumamente interesante cuando nosotros por ahí internamos los pacientes y tenemos que compartir con el médico que está haciendo internación. Los objetivos de los controles en ayunas, según las distintas guías, pueden ser entre 90 y 95. Control a la hora post comida tiene que ser menor a 120, y controles 2 horas post comida debieran ser menos de 140.
ustedes van a ver que la mayoría de las veces nosotros referenciamos 2 horas post comida, hablando como 2 horas del momento que la persona empieza a masticar, no cuando termina de comer. Y además, los controles 1 hora post comida pueden llegar a ser de utilidad para el post cena, para que la mujer no se tenga que quedar, digamos, atenta a la post comida y que se le haga tan tarde. Entonces serían los objetivos de los controles. ¿Y para qué nos sirve? Nos va a servir para saber si con el plan de alimentación va a ser suficiente. Ya la primera intervención que yo les acabo de mencionar, que es el plan de alimentación, va a hacer que muchas mujeres logren controles adecuados, y al lograr controles adecuados estemos saliendo de esa franja de riesgo que yo les hablaba, de todos esos elementos que terminan siendo, digamos, altamente perjudiciales para el feto, y que también, digamos, a la larga puede llegar a producir aumento de peso materno y puede llegar a producir macrosomía fetal. Entonces, cuando con el plan de alimentación y la actividad física no logré los objetivos glucémicos en un 80%, debemos comenzar con farmacoterapia. Eso quiere decir que de acuerdo al screening inicial de tipo diagnóstico que estoy haciendo, que yo les mencionaba que habré elegido la cantidad de controles de acuerdo a los factores de riesgo y de acuerdo a los controles de glucemia inicial, si yo tengo que de los controles que vengo haciendo, tengo menos del 80% normales, menos del 80% en rango, llegó el momento de iniciar con insulina. No me puedo retrasar. Así como no puedo retrasar el diagnóstico y no puedo retrasar el inicio del tratamiento alimentario, no puedo retrasar el inicio de la insulinoterapia. Esto ya lo habíamos conversado, me parece súper interesante por ahí refrescar cuáles son las insulinas que están en este momento autorizadas por la Sociedad Argentina de Diabetes, y tenemos para basales, tenemos la insulina NPH y también el análogo de Temir. Para las prandiales tenemos las insulinas regulares, la Aspártica y la Lispro, y ahí tenemos lo que sería la teoría, donde tenemos para la basal una dosis de inicio que puede ser entre 0,1 y 0,2 unidades por kilo de peso basal, y 0,05 unidades por kilo de peso a dosis fijas que podría llegar a ser, digamos, de tipo prandial, que eso va a variar porque indudablemente el trabajo en insulinoterapia realmente es artesanal. Les voy a mencionar también que aún no está, digamos, tenido en cuenta por la Sociedad Argentina de Diabetes, pero se avecina en próximas reuniones la posibilidad de incluir, digamos, insulinas como la glargina y como la insulina tresiva, que son insulinas que no cruzan la barrera placentaria, pero sobre todo no para indicar como primera instancia, sino para pacientes que eventualmente se embaracen y que estén utilizando este análogo y que de pronto estén compensadas y no tener que discontinuarlo. Por el momento, nosotros por protocolo nos manejamos con estas insulinas. Y una insulina más que también se está utilizando es la insulina FIASP, que yo se las mencioné cuando conversamos sobre insulinoterapia, que es una insulina que es como la Aspártica, pero tiene un pico más rápido y es más corto. Entonces, ¿por qué es importante hacer un diagnóstico adecuado? Porque indudablemente hacer un diagnóstico adecuado va a disminuir la mortalidad tanto feto, neonatal, tanto a corto como a largo plazo. E indudablemente, yo les mencionaba recién, y que luego en un gráfico les vuelvo como a recalcar, es indudable que el efecto deleterio que tiene este desbalance no solamente va a producir riesgos a nivel de la embriogénesis o organogénesis, sino que van a quedar riesgos a lo largo de toda la vida. Hoy se sabe que los hijos de madres diabéticas tienen más riesgo a largo plazo para tener síndrome metabólico, insulinoresistencia e hipertensión arterial. Y también para la madre, porque la madre tiene la posibilidad de recurrencia de diabetes gestacional en un siguiente embarazo en porcentajes que rondan al 30 al 84%. Yo les mencionaba que es importante también reclasificar
y hoy, digamos, los obstetras lo llaman el cuarto trimestre. O sea, tenemos los 3 trimestres de embarazo y el cuarto trimestre en donde la mujer, a los 3 meses promedio de haber tenido familia, se la tiene que reestadificar haciéndole una nueva prueba de tolerancia a la glucosa para ver con qué suficiencia pancreática queda, por si de pronto quedara con una diabetes. O sea, se hace una prueba de tolerancia a la glucosa más o menos al 3er mes de haber, digamos, dado a luz, como para tener en cuenta si vamos a necesitar medicación. ¿Y cuál es el riesgo a futuro en una mujer que ha desarrollado diabetes gestacional de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 a los 10 años? Variable según los distintos estudios, entre 35 al 60%. ¿Sí? Es indudable que tiene mucho más riesgo la mujer de tener patología de tipo vascular. Para ir terminando, y para ir teniendo en cuenta, digamos, lo que les acababa de mencionar, este es el resumen que se hace este año como súper interesante, y en el resumen de este año que aborda la parte de diabetes y embarazo, que a mí me pareció bárbaro porque me vino al pelo para la clase de hoy, este gráfico se hizo en el año 1980. Y en esta, digamos, en este gran simposio, lo que hicieron fue presentarlo nuevamente, y lo que habla es de las semanas de embarazo y cómo el potencial efecto que tiene a nivel de los órganos, a nivel de la embriogénesis, a nivel del comportamiento y a nivel, digamos, de trastornos de tipo, digamos, antropométricos metabólicos. Y fíjense que colocan a la insulina, a la diabetes tipo 1 allá arriba, con muchísimo más riesgo, y a la diabetes gestacional, pero que la ponen más que presente, y en función de las semanas de embarazo. O sea, es indudable que hay mucho por saber. En este simposio se habló de diferencias étnicas, pareciera ser que hay diferencias étnicas y hay un apartado especial para mujeres latinoamericanas, y todo esto tiene que ver con la reserva pancreática. Se habla también de todo lo que es epigenética, súper interesante, en donde va a haber situaciones que va a haber hijos de mujeres diabéticas que expresan patología de tipo cardiovascular a los 40 años, luego, digamos, de no ver, que digamos que hay que tenerlo como factor de riesgo, y uno tendría que preguntarle a partir de ahora con qué peso nació y si su madre fue diabética, porque indudablemente es un factor de riesgo importante para la parte cardiovascular. Y después hay en estudio en donde todavía están intentando ver si realmente existe un riesgo relativo aumentado para autismo y para depresión. O sea, es indudable que esto va mucho más allá de lo que es el embarazo y mucho más allá de lo que son los primeros años de vida. Así que me parece que hay mucho más que esto que yo les acabo de presentar y que tenemos muchísimas incógnitas. Sí, lo que yo les puedo decir es que el compromiso que podemos aportar es que hay que ser, digamos, rápidos en el momento de tomar decisiones cuando encontramos glucosas en ayunas elevadas, que no hay que esperar para, digamos, para hacer la prueba de tolerancia a la semana 24 o 28 si el factor de riesgo, digamos, es importante, que puede que exista un porcentaje elevado, porque es lo que nos está diciendo todas nuestras estadísticas, que un 24 o un 25% de las pacientes van a necesitar solamente 2 glucosas en ayunas alteradas, no se necesita más que eso, indudablemente con eso podemos hacer diagnóstico. Apenas se pueda hacer intervención en la parte alimentaria, muchas mujeres, aproximadamente un 70% de las pacientes van a andar bien solamente con plan de alimentación. Eso depende, los factores de riesgo nuevamente, y luego tampoco esperar demasiado, o sea, no dudar si necesitamos utilizar insulina, porque es indudable que los valores de glucemia y los aumentos de la misma son deleterios. Así que les quería presentar esto, y muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta.